Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi esposo prefirió verme agotada que gastar en una enfermera. Descubrí una casa vendida y 2 meses de mentiras ocultas. Mi vida dio un giro inesperado hace aproximadamente 6 meses, cuando Antonio, 42, mi esposo, tomó una decisión unilateral que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Decidió que Elena, 67, su madre enferma, se mudaría a nuestra casa. Lo que más me dolió no fue la decisión en sí, sino el hecho de que ni siquiera consideró importante consultarme antes de tomar una determinación tan significativa. A pesar de mi inicial desconcierto, intenté ser comprensiva, considerando que Antonio es hijo único y Elena, siendo viuda, realmente no tenía a nadie más que pudiera cuidarla. La situación comenzó a desarrollarse cuando, unas semanas antes de la mudanza, Elena contrajo hepatitis A, lo cual la dejó en un estado bastante delicado, dificultándole realizar sus actividades cotidianas. Después de una breve hospitalización de un par de días, Antonio, sin consultarme previamente, decidió trasladarla a nuestro hogar. Honestamente, no me oponía a su presencia en nuestra casa. Mi verdadera inquietud radicaba en la falta de consideración de mi esposo al no incluirme en una decisión tan importante. Si bien tuvimos algunos desacuerdos al inicio, eventualmente intenté ponerme en su lugar y accedí a que Elena permaneciera con nosotros hasta su recuperación. Mi decisión de aceptar la situación se basó en gran parte en la información que Antonio me proporcionó sobre el estado de salud de su madre. Me explicó que Elena no solo lidiaba con la hepatitis, sino que también era diabética y sufría de osteoartritis crónica, lo cual la hacía especialmente vulnerable. Antonio expresó su preocupación de que, siendo ella ya mayor, si algo le sucediera y él no estuviera presente para ayudarla, jamás podría perdonárselo. Su deseo de ser un buen hijo y cuidar de su madre en esta etapa de su vida me conmovió profundamente, llevándome a reconsiderar mi postura inicial. Es importante mencionar que durante los 5 años que Antonio y yo, 36, llevamos juntos, 3 de ellos casados, siempre había existido una relación armoniosa tanto con él como con su familia. Incluso mantuve una excelente relación con mi suegro hasta su fallecimiento el año anterior. Teníamos una dinámica familiar bastante saludable, lo cual me llevó a pensar que podría sobrellevar esta situación, aunque no estuviera completamente de acuerdo con la forma en que se había manejado. Sin embargo, tras la llegada de Elena, la atmósfera en nuestro hogar comenzó a transformarse rápidamente, superando mi capacidad de adaptación. De repente, me vi obligada a duplicar mis responsabilidades debido a que, si bien yo trabajaba desde casa, Antonio debía salir diariamente. Inicialmente, había supuesto que contrataríamos una enfermera y que mi papel en el cuidado de Elena sería temporal, limitándose a unos cuantos días. No obstante, cuando planteé este tema a Antonio, su respuesta me desconcertó. Argumentó que contratar servicios de enfermería sería un gasto innecesario, considerando que yo permanecía en casa y podría atender cualquier necesidad que su madre tuviera. Su súbita tacañería resultaba desconcertante, especialmente considerando que ambos gozábamos de una situación económica estable. Esta conversación surgió aproximadamente 2 semanas después de la llegada de Elena, cuando ya comenzaba a sentir los efectos del agotamiento por la presión adicional sobre mis hombros. Mi rutina diaria se había vuelto extremadamente demandante. Además de cumplir con mis responsabilidades profesionales, debía asistir a Elena en prácticamente todas sus necesidades debido a su debilidad. Esto incluía alimentarla, acompañarla al baño y mantener todas mis tareas domésticas habituales. Una de las situaciones más complejas era la necesidad de preparar 2 menús diferentes, uno para Antonio y para mí, y otro específico para Elena, quien requería una dieta especial. Cuando expresé mi agotamiento a Antonio, esperaba encontrar comprensión y apoyo. En cambio, su respuesta fue que simplemente debía adaptarme a la situación, insistiendo en que no podíamos desperdiciar dinero en servicios que él consideraba innecesarios, como una enfermera. Constantemente utilizaba el hecho de que yo trabajaba desde casa como justificación, sugiriendo que cuidar de su madre debería resultarme sencillo si me organizaba adecuadamente. Parecía ignorar completamente que, aunque mi trabajo se desarrollara desde casa, seguía siendo una ocupación que demandaba tiempo y concentración, haciendo imposible atender simultáneamente todas las responsabilidades. Nuestros desacuerdos se intensificaron,
marcando el inicio de un verdadero deterioro en nuestra relación, pues Antonio se negaba a comprender mi situación, mientras yo me sentía atrapada por el afecto que sentía hacia Elena, quien siempre había sido amable conmigo. Después de cada discusión con Antonio, invariablemente regresaba a mis labores de cuidado y Elena intentaba consolarme, aparentemente tomando mi lado en la situación. Sin embargo, ahora comprendo que su apoyo era superficial, pues nunca intervino directamente con su hijo para resolver la situación, lo cual habría sido de gran ayuda. En un momento de desesperación, llegué a amenazar con el divorcio, lo cual pareció despertar en Antonio cierta conciencia sobre la gravedad de la situación. Comenzó entonces a buscar un punto medio, acordando hacerse cargo de más tareas domésticas para permitirme concentrarme en el cuidado de su madre. Aunque no era la solución ideal, decidí aceptarla, cometiendo otro error, pues si bien Antonio cumplió con su palabra durante los primeros meses, gradualmente fue retornando a sus antiguos hábitos una vez que yo había vuelto a mi rutina anterior. Con el paso del tiempo, la salud de Elena mostró cierta mejoría, aunque aparentemente no lo suficiente como para participar en las tareas del hogar. Esta situación generaba cada vez más frustración y durante los últimos meses, las discusiones con Antonio se volvieron más frecuentes. Me mantenía en la relación principalmente por el amor que sentía por él y porque después de cada conflicto, lográbamos reconciliarnos. Antonio se disculpaba por sus errores y prometía cambiar, lo cual cumplía durante algunas semanas antes de volver a caer en nuestro ciclo habitual. A estas alturas, había perdido la cuenta de las veces que había perdonado a Antonio y de las ocasiones en que había compartido mis frustraciones con Elena, quien constantemente me aseguraba que todo mejoraría eventualmente. Sin embargo, sentía que todo se estaba desmoronando gradualmente. El descubrimiento que cambiaría todo ocurrió hace unos días, cuando comprendí que tanto Elena como Antonio habían estado coordinados para engañarme durante meses. Mientras buscaba algo en nuestro armario compartido, encontré accidentalmente documentos que claramente Antonio había intentado ocultar. Los registros médicos de Elena estaban guardados en una bolsa de lona, empujada hasta el fondo del armario, donde era poco probable que alguien los encontrara. Aunque gran parte de la terminología médica me resultaba incomprensible, las fechas me llamaron la atención y, guiada por mi intuición, decidí fotografiar algunos documentos y enviárselos a mi prima, quien ejerce como médica. Su respuesta reveló algo impactante. Los papeles eran resultados de análisis que certificaban el buen estado de salud de Elena. La fecha de estos resultados indicaba que habían transcurrido casi 2 meses desde que Elena había recibido el alta médica, y ni mi esposo ni ella se habían molestado en informarme. Me sentí como una completa ingenua al darme cuenta de que había seguido atendiéndola como si estuviera convaleciente, cuando en realidad estaba completamente recuperada. Necesitando espacio para procesar esta revelación, decidí salir a dar un paseo en auto, dejando a Elena sola en casa, sabiendo ahora que estaba perfectamente capacitada para cuidarse por sí misma. Sus condiciones crónicas, como la diabetes y la artritis, eran situaciones que había manejado independientemente durante años. Aproximadamente 1 hora después, Antonio regresó a casa y al encontrar a su madre sola, comenzó a llamarme y enviarme mensajes insistentemente, demandando saber mi ubicación. Su tono era de evidente molestia por haber dejado a Elena sin supervisión, exigiendo mi regreso inmediato para discutir mi comportamiento irresponsable. Su actitud solo incrementó mi indignación, motivándome a regresar para confrontarlo directamente. Al llegar, antes de que pudiera pronunciar palabra, le revelé que estaba al tanto de la recuperación total de su madre y del engaño que ambos habían mantenido durante los últimos 2 meses. Le expliqué que mi problema no era cuidar de Elena, sino la deshonestidad que había mostrado desde el principio, incluso desde el momento en que decidió trasladarla a nuestra casa sin consultarme. Antonio quedó visiblemente desconcertado, claramente sorprendido por mi descubrimiento. Inicialmente intentó negar todo, sugiriendo que yo estaba confundida, pero cuando le mostré los resultados médicos, cambió su estrategia y comenzó a suplicar perdón. Alegó que había estado buscando el momento adecuado para decírmelo, pero temía mi reacción debido a mi evidente insatisfacción con la situación. Su principal preocupación, según explicó, era que yo exigiera que su madre se marchara. Sin embargo, sus disculpas llegaban demasiado tarde. La traición no solo venía de él, sino también de Elena,
quien, a pesar de todo lo que había hecho por ella, había participado activamente en el engaño. Cuando confronté a Antonio sobre el conocimiento de su madre acerca de su propia recuperación, no pudo negarlo. En ese momento les exigía a ambos que abandonaran mi casa. Mi autoridad para hacer esta exigencia se basaba en que la propiedad técnicamente me pertenece, heredada de mis abuelos a través de mi madre, quien había transferido el título a mi nombre. Antonio se había mudado conmigo después de que comenzamos nuestra relación, por lo que tenía todo el derecho legal de pedirle que se marchara. No obstante, su reacción me reveló otra desagradable sorpresa. Entre lágrimas, confesó que no tenían a dónde ir porque había vendido la casa de Elena pocas semanas después de su mudanza con nosotros. Esta revelación me impactó profundamente, pues sabía que la propiedad estaba en buenas condiciones y en una zona cotizada, lo que significaba que Antonio había estado ocultando una suma considerable de dinero mientras se negaba a contratar ayuda profesional para el cuidado de su madre. Esta última revelación colmó mi paciencia. Les exigí que se marcharan inmediatamente, sin importar dónde fueran. A pesar de los intentos de ambos por razonar conmigo, me mantuve firme en mi decisión, respondiendo con gritos a sus súplicas. Incluso cuando Elena intentó mediar para calmarme, me negué a escucharlos y los forcé a abandonar la casa ese mismo día. Desde entonces, no he tenido contacto con ninguno de los dos y ya he iniciado conversaciones con un abogado para proceder con la separación. Sin embargo, persisten algunas dudas sobre si mi reacción fue excesivamente severa, especialmente considerando la edad de Elena. Algunas personas de mi entorno han criticado mi decisión de expulsarla, aunque me consuelo pensando que está con su hijo y que cuentan con recursos económicos suficientes para establecerse adecuadamente. A pesar de mi convicción inicial, estas dudas me han llevado a cuestionarme si debería contactar a Elena para ofrecerle una disculpa por la forma en que manejé la situación. Edición. Debo aclarar que las personas que han cuestionado mis acciones son miembros de mi familia directa, mis padres y mi hermana mayor, cuyas opiniones valoro profundamente. Sus comentarios me han hecho reflexionar seriamente sobre mis acciones. Si bien reconozco que mi reacción pudo ser considerada extrema, también siento que las circunstancias me orillaron a tomar medidas drásticas. Lo que encuentro particularmente desconcertante es que, a pesar de que mi familia conoce perfectamente todo lo que he atravesado durante estos meses, mantienen esta postura crítica hacia mis acciones. No obstante, en lugar de defender ciegamente mi posición, he decidido buscar diferentes perspectivas aquí en Reddit para evaluar la situación de manera más objetiva. Actualización 1. Han transcurrido varios días desde mi publicación inicial y después de reflexionar sobre los comentarios recibidos que mayoritariamente respaldan mi decisión de expulsar tanto a Antonio como a Elena de la casa, he llegado a la conclusión firme de que no tengo por qué disculparme. Me reuní con mi familia para abordar sus críticas sobre mi supuesta dureza en el manejo de la situación y les expresé con claridad que, considerando todo lo que he soportado, mi reacción no fue en absoluto desproporcionada. Les expliqué que he demostrado una paciencia y razonabilidad considerable durante mucho tiempo y que esperar que mantuviera una actitud amable en estas circunstancias equivaldría a pedirme que me maltratara a mí misma. Esta conversación derivó en un desacuerdo significativo, ya que ellos mantienen una perspectiva diferente a la mía. Confieso que esta situación me genera una profunda tristeza, pues actualmente me encuentro en una posición de soledad, sintiendo que mis relaciones con todas las personas importantes en mi vida están tensas. Sin embargo, me reconforta saber que estoy priorizando mi bienestar y actuando correctamente. Además, cuento con el apoyo incondicional de mis amigos, quienes, después de conocer los detalles de la situación, me han asegurado que, en mi lugar, habrían tomado medidas similares mucho antes, considerando el maltrato que he recibido. Ellos comprenden que mi amor por Antonio fue lo que me mantuvo tolerando esta situación durante tanto tiempo, pero respaldan completamente mi decisión actual y me mantendré firme en ella independientemente de quienes se opongan. Como mencioné en mi publicación anterior, inicié conversaciones con un abogado y recientemente he presentado la solicitud de divorcio. Tomar esta decisión ha sido extraordinariamente difícil, pues significa el fin de la relación más significativa que he tenido hasta ahora. Antonio fue esencialmente mi primer amor verdadero, y aunque nuestro encuentro fue tardío, cuando lo conocí,
tuve la certeza absoluta de que era mi alma gemela. Compartimos tantos momentos maravillosos que despedirme resulta desgarrador. Sin embargo, reconozco que esta separación es necesaria para mi bienestar emocional, pues los últimos meses han estado marcados por experiencias dolorosas y una dinámica tóxica. He descubierto una faceta de Antonio completamente desconocida para mí, un lado manipulador, egoísta y, lo más decepcionante, irrespetuoso y deshonesto. Esta situación se ha vuelto insostenible, lo que refuerza mi convicción de que la separación es la mejor decisión, un punto en el que incluso mi familia, a pesar de sus críticas anteriores, coincide. Respecto a los términos del divorcio, considero que son equitativos. Estamos dividiendo todos los bienes por igual, con la excepción de la casa, que permanecerá bajo mi propiedad. No estoy buscando una pensión alimenticia permanente que me sustente indefinidamente, pero sí considero justo recibir una compensación por el intenso trabajo y dedicación que he invertido durante los últimos meses. Sé que puede sonar controversial, pero creo firmemente que merezco un reembolso por todos mis esfuerzos, especialmente ahora que he descubierto que Antonio había vendido la casa de Elena sin informarme, todo para evitar el gasto de contratar una enfermera. Este hecho, en particular, considero que justifica mi solicitud de pensión alimenticia, incluso considerando que nuestros ingresos son similares. He dejado claro a mi abogado que este punto no es negociable. Por el momento, mi principal preocupación es cómo manejará Antonio esta situación legal. Espero que mantenga la misma actitud distante y estoica que ha mostrado desde su partida, sin intentar regresar a mi vida, pues creo que eso facilitará el proceso. Admito que me duele que no haya intentado contactarme, ni siquiera para ofrecer una última disculpa, pero paradójicamente, esta distancia hace que todo sea más llevadero. Su ausencia de ruegos por una segunda oportunidad elimina la tentación de ceder, y por eso realmente deseo que simplemente acepte el fin de nuestra relación. Actualización 2. Hace un par de días, Antonio recibió los documentos del divorcio, y hoy finalmente decidió romper el silencio. Todo comenzó con una serie de llamadas mientras me encontraba trabajando, las cuales decidí ignorar conscientemente, pues no me sentía preparada para esa conversación. Su insistencia se mantuvo durante horas, hasta que me vi obligada a silenciar todas las notificaciones provenientes de él. Al caer la tarde, el sonido del timbre interrumpió mi rutina. Como era de esperar, Antonio estaba en la puerta, sosteniendo los papeles del divorcio en sus manos. Su rostro reflejaba una clara perturbación cuando me preguntó si realmente estaba decidida a seguir este camino. Mi respuesta fue directa. Después de todo lo ocurrido, mi perspectiva sobre él había cambiado irremediablemente y nuestra relación estaba irreparablemente dañada. Le expliqué cómo durante los últimos 6 meses me había tratado con una desconsideración absoluta, dando por sentada mi presencia y dedicación. Con honestidad, reconocí mi parte de responsabilidad en esta dinámica, admitiendo que inconscientemente le había permitido tratarme como una persona sin valor, cegada por mi amor y la creencia de que los sacrificios eran necesarios para mantener nuestro matrimonio. Sin embargo, tarde me di cuenta de que era la única haciendo verdaderos sacrificios en nuestra relación. Le pedí que se marchara y no intentara reconciliarse, explicándole que cualquier intento de reparación solo complicaría más mi proceso emocional. Tras escuchar mis palabras, Antonio respondió con una confesión. Aún me amaba y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para reconstruir nuestra relación. Me explicó que su ausencia durante los últimos días había sido intencional, queriendo darme espacio para procesar mis emociones, con la esperanza de poder compensarme eventualmente. Admitió que nunca imaginó que yo llegaría al punto de solicitar el divorcio. Intentó convencerme de que aún había tiempo para salvar nuestro matrimonio, pero sus palabras solo intensificaron mi tristeza al evidenciar que no comprendía que, para mí, realmente era demasiado tarde. Le expliqué que las segundas oportunidades ya se habían agotado durante los últimos meses. Cada una de sus promesas de cambio había terminado en decepción y me encontraba exhausta de este ciclo interminable de promesas rotas. En ese momento, mi fachada de compostura se quebró completamente. Le confesé mi agotamiento emocional por las múltiples veces que había roto mi corazón en tan poco tiempo. Mi confesión desencadenó una reacción inesperada en Antonio. Comenzó a llorar y, para mi asombro, se dejó caer de rodillas. Este gesto me impactó profundamente, pues durante nuestros años juntos
Nunca había sido particularmente expresivo o romántico, algo que ambos habíamos aceptado como parte de nuestra dinámica. Verlo así, suplicando por una última oportunidad, quebró mis últimas defensas y me uní a él en un llanto incontrolable. Durante varios minutos, el silencio solo fue interrumpido por nuestros sollozos. Cuando finalmente recuperé la compostura, le pedí que se levantara, reafirmando que mi decisión era definitiva e irrevocable. Le expliqué que, aunque apreciaba sinceramente que finalmente hubiera reconocido la gravedad de la situación y estuviera dispuesto a luchar por nuestra relación, emocionalmente ya había comenzado mi proceso de desapego. Si bien reconocía que aún no había superado completamente la situación, estaba determinada a hacerlo. También abordé un punto crucial. Incluso si pudiera perdonarlo a él, mi relación con Elena estaba irreparablemente dañada. Su traición me había afectado incluso más profundamente que la de Antonio. Durante 6 meses, habíamos compartido nuestros días enteros juntas, y mientras yo al menos mantenía confrontaciones honestas con mi esposo, ella había mantenido una fachada constante. Su aparente apoyo y comprensión habían sido una elaborada mentira, una manipulación que considero más cruel y calculada que las acciones de Antonio. Le expliqué que no podría volver a mantener una relación cordial con Elena después de semejante traición. Además, me negaba a convertirme en el tipo de esposa que fuerza a su marido a elegir entre su madre y ella, sabiendo que tal situación solo generaría resentimiento futuro. A pesar de mis explicaciones, Antonio persistió, intentando convencerme de que aún existía una posibilidad de salvación para nuestra relación. Sin embargo, finalmente logré hacerle entender que este era el final definitivo de nuestra historia, independientemente de sus deseos, y le pedí que se marchara para evitar prolongar innecesariamente este doloroso momento. Cuando finalmente partió, ambos continuábamos llorando, pero al menos habíamos alcanzado el cierre que necesitábamos. Aunque el futuro es incierto, esta última reunión resultó sorprendentemente catártica. Me permitió expresar todos los sentimientos que había estado conteniendo y, de alguna manera, me hizo sentir considerablemente más ligera. Había temido terminar nuestra relación sin tener esta conversación final honesta, y ahora que la hemos tenido, me siento verdaderamente preparada para seguir adelante. Actualización 3. Han transcurrido varias semanas desde mi última actualización y el proceso de divorcio sigue su curso legal. Antonio finalmente respondió a la petición de divorcio, decidiendo no impugnarla. Ha aceptado prácticamente todos los términos propuestos, solicitando solo algunas modificaciones menores. En este momento, solo resta esperar que concluya el periodo legal establecido para que nuestro divorcio sea oficial. Nuestra comunicación se ha reducido al mínimo necesario, limitándose exclusivamente a las interacciones a través de nuestros representantes legales. No puedo afirmar que haya superado completamente la situación. Ciertamente no es así, pero estoy comprometida activamente con mi proceso de sanación. Me esfuerzo día a día por seguir adelante, manteniendo mi mente ocupada con diferentes actividades que me ayuden a procesar todo lo sucedido. Un desarrollo positivo reciente ha sido la reconciliación con mi familia. Aparentemente, después de reflexionar sobre la situación, reconsideraron su postura inicial y se pusieron en contacto conmigo hace algunos días para expresar su arrepentimiento por su comportamiento previo. Me explicaron que su reacción inicial había sido visceral, sin haber comprendido verdaderamente la profundidad de mi sufrimiento y las circunstancias que me llevaron a tomar decisiones tan drásticas. Tras un periodo de reflexión, llegaron a la conclusión de que mis acciones no habían sido tan desacertadas como inicialmente pensaron. Reconocieron que, en lugar de brindarme el apoyo que necesitaba durante uno de los momentos más difíciles de mi vida, habían contribuido a mi aislamiento emocional. Su arrepentimiento parecía genuino y profundo. Después de considerar su sincera disculpa, decidí darles una oportunidad para reconstruir nuestra relación. Desde entonces, hemos estado trabajando activamente en fortalecer nuestros vínculos familiares y hasta ahora el proceso ha sido positivo y reconfortante. Esta es la situación actual en mi vida. Mantengo la esperanza de que, con el paso del tiempo, todo continuará mejorando gradualmente. Actualización 4. A principios de esta semana, el proceso de divorcio llegó oficialmente a su fin. Durante estos días, me he encontrado navegando por un mar de emociones contradictorias y he sentido la necesidad de compartir estos sentimientos aquí,
donde puedo expresarme con total libertad. Naturalmente, he conversado con mi círculo cercano de amigos y familia sobre esta nueva etapa. Todos han intentado consolarme con palabras de aliento, sugiriéndome que enfoque mi mirada hacia el futuro, las típicas frases de apoyo que uno espera escuchar en estas situaciones. Sin embargo, en este momento, mi corazón se inclina hacia otro lugar. Deseo permitirme recordar todos los momentos hermosos que compartí con quien fue mi esposo. Antonio, ahora mi ex esposo, para ser precisa. Quizás resulte paradójico después de todo lo acontecido, pero he tomado una decisión consciente de no permitir que la amargura tiña esta etapa de mi vida. He llegado a comprender que si me permito sumergirme en el resentimiento, probablemente nunca lograré una verdadera sanación emocional. Por ello, he optado por preservar los recuerdos con cariño mientras aprendo a soltarlos. Mi decisión es firme respecto a no mantener ningún tipo de contacto con Antonio a partir de este momento, y puedo afirmar con certeza que los sentimientos románticos que alguna vez albergué por él se han desvanecido. Sin embargo, y espero que esto tenga sentido, tampoco deseo albergar odio en mi corazón. 200. Este proceso ha estado lejos de ser sencillo, pero era un paso necesario en mi vida. Siento un profundo alivio al ver que finalmente ha concluido, aunque simultáneamente experimento una tristeza genuina por el mismo motivo, pero sé que estaré bien. Superaré esto. Sentía la necesidad de compartir estas reflexiones finales. Y ahora, con el corazón más ligero, miro hacia adelante, esperando lo mejor que el futuro pueda traer.